La Mesa Redonda, para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La Mesa Redonda, para desarrollar nuestra nación. Pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La Mesa Redonda, con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. The house. The child. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua invita a su membresía, profesionales, empresarios, instituciones del Estado y público en general a participar del Seminario Regional Interamericano de Contabilidad bajo el lema La Profesión Contable, impulsando los estándares internacionales y la responsabilidad social. Con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, 25, 26 y 27 de mayo del 2016, Hotel Holiday Inn Managua. Para información, llamar a los teléfonos 2244-1263, 2249-9995 y 2249-5570. Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Buenos días, muy buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía hoy miércoles 18 de mayo del año 2016. Vamos a ir de inmediato a nuestro enlace acostumbrado de los días miércoles con el doctor Marvin Díaz Lacayo desde la ciudad de Miami. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Sergio, muy bien, gracias. Me recuperé ya de mi salud, estuve hospitalizado una semana con una infección, pero ahora ya me siento muy bien y espero que toda tu audiencia se sienta muy bien también. Cambio. Muchas gracias, esa es una buena noticia. Espero que todos nuestros oyentes, hombres, mujeres, independientemente de su edad, se sientan bien, porque en este programa queremos que la gente sienta bienestar y calidez humana. Doctor, usted tiene un caso que referirnos. ¿Cuál es? Bueno, yo te puedo mencionar el caso que mandé para tu periodiquito electrónico, que es muy interesante. Este es un señor de 72, 73 años de edad, muy sano, con excepción que tenía un poquito de presión arterial, muy bien controlada por su médico primario. Él va a ver al médico primario cada 6 meses y en la visita de rutina, en esta ocasión, el médico primario, aunque lo encontró muy perfectamente sano, se le ocurrió hacer un examen de PSA, que es un examen de la próstata para el cáncer de la próstata, es un antígeno que se determina en la sangre. A sorpresa del médico primario, el paciente nada más tenía un problemita de que orina en la noche 3 o 4 veces, que no es anormal a la edad de él, debido a que conforme la edad va pasando, la próstata se hace un poco más grande y causa lo que es esa recurrencia urinaria nocturna. Pero el PSA que lo ordenó regresó como 9, que es anormal. Entonces el médico, muy inteligentemente, conociendo sus limitaciones, llama al paciente y le dice al paciente que para estar seguro vaya y lo refiere a un urólogo. El paciente subsecuentemente va al urólogo
el urologo tiene todos los resultados del médico primario que son normales, con la excepción del PSA, y decide hacerle un tacto rectal, que es lo correcto, para sentir cómo se siente la próstata, ¿verdad? Y él la siente normal, no siente nada duro, sospechoso de cáncer, pero basado en la elevación del PSA, él decide hacerle una biopsia. Después de practicar con el paciente, y el paciente se pone de acuerdo en hacer la biopsia. 5 o 7 días después, la biopsia regresa que tiene un cáncer temprano de próstata, estadio 1, y una cosa que se llama el médico que lo descubrió, Gleason, establecer en abajo es un tumor de poca agresividad. Cuando el paciente regresa con el médico, entonces el médico lo cual es correcto. La alternativa número 1, basado en que el tumor no es agresivo, es observación, y la alternativa número 2 es proceder a tratar al paciente, ya sea con cirugía o con radiaciones. Cualquiera de estas dos alternativas tiene consecuencias, y la consecuencia más importante es incontinencia urinaria y impotencia sexual. Entre paréntesis, este paciente de 72 años está sexualmente activo. Y basado en eso, después de platicar con su esposa, él me viene a ver en una segunda opinión. En la segunda opinión yo reviso todos los datos, está correcto, inclusive el doctor urólogo le había hecho una tomografía de la pelvis que no demostró ningún cáncer fuera en los ganglios de la pelvis. Entonces, cuando él me viene a mí, yo le digo que hay unos exámenes nuevos que determinan la probabilidad de muerte a 10 años. Pues tiene 72, 73, en 10 años sería 83. Y le decide proceder con ese análisis, y el análisis regresa de que él tiene probabilidades de morirse en 10 años de 5% o menos a consecuencia del cáncer. Después, complicación de la presión alta, de infarto, de verdad, pero desde el punto de la cáncer de la próstata, de menos 5% de morirse, vamos a discutir la activa que él había dado. Y efectivamente que con su esposa valía mucho la calidad de vida de él, no la cantidad. Yo le expresé que sí había una incidencia de impotencia sexual, incontinencia urinaria, que tenía que usar diaper para protegerse de eso, y él tuvo unos 3-4 días, va con el esposo para fijar una familia, y yo veo viendo los 4 días que basado en ese análisis, con menos de 5% de morir a 10 años debido al cáncer, él decide seguir con su calidad de vida y observación. Entonces, basado en esto, hace la decisión de seguir con su calidad de vida y no arriesgarse a impotencia y a incontinencia urinaria. Él está muy contento y se le manda al paciente de regreso al médico urólogo que lo siga periódicamente para monitorear el PSA y el tacto rectal. Así que por este momento, un caso más que la cirugía o tratamiento se evitó basado a técnica moderna. Cambio. El caso que nos acaba de relatar, doctor, porque eso en alguna medida les sirve a nuestros oyentes para que se preocupen de los exámenes que al menor síntoma, ¿verdad?, de malestar puedan acudir al médico primario y después, con base a los diagnósticos, a una segunda opinión. Yo espero verlo a finales de mes para que hagamos la planificación que tenemos acordada, ¿verdad? Y conversar.
También lo espero el próximo miércoles aquí en la mesa redonda, doctor. Muchas gracias por su caso. Estaremos en contacto. Que el hecho de tener cáncer no significa morirse, pero ese es el mensaje más importante. Gracias. Yo creo que eso es lo más importante, que el hecho de tener cáncer, cuando es detectado a tiempo, ¿verdad? No debe morirse. Muchas gracias, doctor. Pásela bien. Ahora. Ok, muchas gracias al doctor Marvin Díaz Lacayo por estarnos educando sobre esta terrible enfermedad que puede ser controlada, que puede ser vencida cuando se detecta a tiempo. Así que estamos en la labor educativa alrededor de este tema. Amigos, enfaticé la fecha hoy al inicio del programa porque 18 de mayo, hace 121 años, en la ciudad de Niquinomo, un pueblito de Masaya, nacía en 1895 Augusto César Sandino, que después, años más tarde, sería conocido por el mundo entero como el general de hombres libres. Para hablar sobre el legado de la gesta de este hombre, de este prohombre de la nación, hemos invitado al licenciado Rolando Espinosa, quien ha sido un estudioso de la vida y de la obra del general Sandino. A mi juicio, el general Sandino es un verdadero héroe nacional y debería estar en los hogares de cada uno de los nicaragüenses, ahí, como en un nicho, como en un altar, no porque sea un santo, porque nos debe de recordar constantemente, debemos acordarnos de su ejemplo de vida, del sacrificio que hizo por Nicaragua y de la contribución a la historia de este país. Bienvenido, don Rolando, ¿cómo está usted? Buenos días, estoy aquí agradecido de que me hayas invitado a tu programa, La Mesa Redonda, para precisamente en esta fecha, para poder dirigirnos un poco a la audiencia sobre lo que significa para Nicaragua el general Augusto César Sandino en el año 2016 del siglo XXI, cuando él fue asesinado el 21 de febrero de 1934 del siglo XX y nació el 18 de mayo de 1895 del siglo XIX. Así es. Entonces, uno podría pensar que un hombre, pues, que todo su heroísmo lo desarrolló en el primer tercio del siglo XX, al año 16 del siglo XXI, pudiera ser que ya uno se preguntara qué está vigente de lo que Sandino pues realizó. Y yo creo que eso valdría la pena que el día de hoy lo contemplemos. Podríamos hablar del legado, digamos, de la persona de Augusto César. Podríamos hablar del legado político, podríamos hablar del legado militar y podríamos hablar del legado revolucionario de Augusto, ¿verdad? ¿Cuál de estos, ¿verdad?, sin que uno esté por encima del otro o sea sobredimensionado, cuál es en su esencia, ¿verdad?, para que nos dé chance de abordar eso en el programa, en su esencia, el verdadero legado de Sandino? Mire, él es un multifacético, se puede ver desde muchos puntos de vista, se puede ver como indohispánico, como latinoamericano, como bolivariano, como centroamericano, como nicaragüense, ¿verdad? Se puede ver como antiimperialista, como nacionalista. A Sandino es multifacético, tiene un montón de aristas, pero a mí la arista que me interesaría conversar el día de hoy con usted y con la audiencia es el patriotismo, principalmente de Sandino, es su legado patriótico, su legado cívico, ¿verdad?, en un país como Nicaragua, donde el patriotismo sigue siendo, aunque se molesten muchos que oyen esto, sigue siendo un producto raro, escaso. Aquí claro que de ahí saltan los patrioteros
sobre todo los patrioteros revolucionarios que dicen, no, aquí somos bien patriotas, estamos dispuestos a matarnos con cualquiera por Nicaragua y que por aquí, pero eso son puras palabras, de la boca para afuera, para adentro no hay nada. ¿Cuál es el legado patriótico? El legado patriótico de Sandino. Por ejemplo, para mí Sandino, lo primero que yo admiro en él es su amor por la libertad. Es decir, él realmente creía que los hombres tenían que ser libres de toda opresión, de toda esclavitud, de todo que lo pudiera deprimir. El hombre tenía que ser libre. Eso ya, ahí están implicados ya un montón de cosas. Porque el hombre, para ser libre hay que educarlo, hay esto, el otro, aquí hay que darle trabajo, ¿verdad? Pero eso era lo principal, libre. Ese concepto de libertad individual, él lo fue llevando hasta hermanarlo con el concepto de soberanía. Porque ahora la soberanía es que ningún pueblo puede estar sujeto, ni dominado, ni ocupado, ni explotado, ni por otro país. Es decir, que él creía en la libertad de los países. Es decir, y precisamente él se viene de México en 1926 solo para ingresar a la lucha de la guerra constitucionalista, pensando que el gobierno que era el de Adolfo Díaz, el tío de Aldo y de Adolfo Díaz, Lacayo, ¿verdad? Era tan proamericano que creaba un problema bien serio para Nicaragua, como haber traído la ocupación de la marinería americana que ocupaban el país, lo cual los jóvenes de ahora, del siglo XXI, de esta década, segunda década del siglo XXI, se les hace difícil comprender por qué era eso de la marinería. Bueno, es que la marinería era la autoridad en Nicaragua en ese tiempo. Te voy a hacer una pregunta, don Rolando. Fíjense, eso lo hablamos ayer cuando íbamos en la carretera. Hay una tesis, ¿verdad? Yo no la voy a juzgar, se la voy a exponer para que usted me dé su opinión sobre eso. Esa tesis dice que en aquel momento, en las circunstancias políticas, Nicaragua demandaba la pacificación de todas las fuerzas que estaban en lucha irregular. Sandino, ¿verdad? Había que volver al orden, ¿ve? Y ese orden pasaba por deponer las armas. Entonces, esa actitud, para algunos analistas, dice, Sandino no le importó la pacificación de Nicaragua. No se avino, ¿verdad?, a los acuerdos de paz. No depuso las armas en una actitud, ¿verdad?, cuestionada por estos analistas. Dicen, a partir de ahí, el concepto de patriotismo puede ser ampliamente discutido y lo ponen en tela de duda. Yo quiero saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, ese es el punto de vista y la opinión de analistas ultraconservadores. Precisamente la lucha de la guerra constitucionalista era contra una mentalidad conservadora instalada en Nicaragua. Ahora, se estaba luchando, en realidad la guerra constitucionalista tenía dos objetivos, ¿verdad? Derribar al gobierno de Adolfo Díaz, desmantelar al ejército conservador de ese gobierno, para hacer lo posible de evitar la intervención de la infantería de marina de los Estados Unidos. Ahora, para defender a ese gobierno y a ese ejército que estaba siendo derrotado, fue que los marinos empezaron a entrar a Nicaragua, declarando zonas neutrales, diferentes zonas de Nicaragua, ocupando Managua, ocupando todas las ciudades principales, ocupando el Campo de Marte, ocupando la Loma de Ticapa, ¿verdad?, ocupando todos los signos de poder que había en Nicaragua. Dejó de izarse la bandera de Nicaragua en las astas de todo el país y se izaba la bandera de las barras y las estrellas, ¿verdad? Y entonces la guerra fue para eso. Ahora, si los marinos no se habían ido, si estaban aquí,
Entonces, ¿qué significaba hacer la paz? Entonces, ¿para qué habían hecho la guerra? ¿Para qué habían luchado? ¿Para qué tanta gente había ofrendado su vida por Nicaragua? Tanta gente había derramado su sangre si al final no se resolvía nada. Es decir, volvamos todo al orden y a la paz, que el orden y la paz son conceptos conservadores, ¿verdad? Y sigamos como que si nada ha pasado, y la infantería de marina continuaba ocupando el país, el gobierno de Adolfo Díaz continuaba en su mismo lugar. Para mí, sinceramente, yo le digo, la actitud de hacer la paz en esas condiciones fue una traición a Nicaragua. Para mí fue una traición a la patria, una traición a Nicaragua, y Sandino lo comprendió bien y por eso se rebeló, porque él comprendió que era una traición a Nicaragua. Ahora, en la vida, la paz no se busca por la paz. Ese es otro concepto que Sandino deja en su legado. La paz tiene que ser con dignidad. Y los ciudadanos nicaragüenses tienen que aprender a ser dignos, a tener dignidad. Porque aquí, si usted observa un poquito a nuestra sociedad nicaragüense, se va a dar cuenta que la dignidad es lo menos que aflora tenemos, aquí. Mira, yo acabo de ver una escena hace como 15 días en la televisión que a mí me dejó asqueado. Resulta que hubo una celebración y llegó el comandante Ortega acompañado de su esposa, la compañera Rosario, ¿verdad? Llegaron y se levantó el padre Eslaquit, un padre de la iglesia católica, Eslaquit, y saludó con un gran abrazo a Rosario Murillo, le dio la mano al comandante Ortega, y entonces Ortega se quitó la gorra y saludó a la audiencia, a todos los que estaban ahí presentes con la gorra, y se la volvió a poner. Y de inmediatamente comenzó un coro de plañideras, un coro de gente allí, que lo vi en la televisión, que decían: comandante, tírenos la gorra, Daniel, regalanos la gorra, comandante, denos la gorra, pero en alarido, la gorra que él andaba puesta. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? ¿Y sabes lo que pasó? No. Él se sonrió, saludó y no se quitó la gorra, ni la dio, ni la regaló. Ahora, ya en Nicaragua, vos ves que fácilmente ya la gente no solamente se limita pues a que agarrar 10 pliegos de zinc, agarrar aquí tal cosa, agarrar allá, agarrar esto, agarrar un carro, agarrar una casa, agarrar aquí, ya hasta gorras piden. Sí, ya en eso de la codicia estamos llegando ya hasta niveles de vulgaridad, de que hasta una gorra queremos agarrar. Claro, porque una gorra que proviene del comandante Ortega, algún valor, me imagino yo, debe tener. Un buen souvenir, ¿no? Un buen souvenir, un valor de souvenir. Pero para mí, eso anda que aquí la gente anda completamente indigna. A mí, por ejemplo, si yo le pido la gorra y él no me la entrega, casi inmediato yo ya no sigo pidiendo nada, me quedo callado. Bueno, Rolando, esa actitud entonces demostrada por Sandino de dignidad, de retirarse, ¿verdad? De saber exactamente qué estaba pasando, ¿verdad? Es uno de los principales legados que debemos de tomar nosotros. Claro, es decir, su amor a la libertad, su amor a la soberanía, su dignidad. Y hay otro legado que es importantísimo, porque en Nicaragua todo es a la inversa. Sandino deja un legado de una ausencia total y completa de codicia. No es codicioso, no, incluso él lo dice: aquel hombre que no pide ni siquiera un palmo de tierra para su sepultura, pues yo no pido, merece ser escuchado y respetado. Y no solamente escuchado, sí, sino que creído. Es decir, Sandino contrasta esto. Fue de una ausencia de codicia, de andar ahí mendigando que te den, que aquí, que allá, total. De manera que en un país donde la gente es tan altamente codiciosa, y de altamente codiciosa pasan a altísimamente avariciosa, porque son codiciosos y después avaros, ¿verdad? Este es un ejemplo de Sandino, de que él no pide nada, después de haberse sacrificado desde 1926 hasta 1933 en una guerra terrible.
se sacrifica y no pide nada. Y Nicaragua ha tratado mal a Sandino. Ni siquiera sabemos dónde está enterrado y dónde es su sepultura. Bueno, en eso Adolfo Díaz Lacayo, ¿verdad? Ha hecho inclusive planos en la publicación del libro Gobiernos, Gobernantes y Genealogías, ¿verdad? Pero él ha insistido, ¿verdad?, con las autoridades para que se busque en los sitios que él ha investigado, donde posiblemente pueda estar. Obviamente hay que realizar la investigación de campo. En 1980 anduvieron haciendo hoyos por todos lados y no encontraron nada, hasta que se aburrieron de hacer hoyos. Sigamos con el ejemplo de Sandino. No es muy idealista por parte de los biógrafos, en este caso también usted, sobre este sobredimensionamiento de esta gesta de Sandino. Habida cuenta que dicen las mismas palabras de Moncada: hombre, venga, no, deje de luchar. El pueblo al final de cuentas es mal agradecido, no agradece. No agradece absolutamente nada. Sí. Entonces, como bueno, las dos actitudes, o te lavas las manos como Pilato, o volvés a ver hacia otro lado y decís aquí, mira, lo más importante es negociar por mis intereses, sacar adelante a mi familia y olvidarme, ¿verdad?, de los principios morales que en este caso, pues, Sandino nos enseña, porque la dignidad es un valor, no es algo tangible que vas a poder, no lo venden en la farmacia. La dignidad sencillamente la tenés o no la tenés, eso es, ¿verdad?, la podés adquirir. ¿Cómo la adquirís? Con estos ejemplos, aprovechándolos, estudiándolos. Pero ahora, ¿cómo contrasta eso, ese legado de Sandino, con la sociedad que estamos viviendo? El otro legado es que Sandino no era ambicioso. Hay muchas, hasta se dice que es que él quería ser presidente. Es mentira. Si él lo dijo. Un periodista de La Noticia, días antes de que lo asesinaran, le preguntó que si él aspiraba a ser presidente, y dijo: no, porque si yo fuera presidente, mandaría como dictador. Y a los dictadores nadie los quiere. Ahora, ¿por qué dijo Sandino eso? Porque Sandino desde 1926 hasta 1933 fue el jefe supremo de un ejército donde tenía un mando absoluto y donde nadie le bosticaba nada. Pero bueno, nadie le contradecía nada, porque era un mando militar. Entonces él se acostumbró desde 26 hasta 33, 7 años, a que lo que él decía, eso se cumplía, a lo que él ordenaba se hacía. Entonces por eso él dice: no, yo no quiero ser presidente porque ejercería la presidencia como dictador, y a los dictadores nadie los quiere. Entonces no tenía ambiciones tampoco políticas. Ok, vayámonos cuando ahora está bajando de inventan de que tenía ambiciones políticas para justificar su asesinato, porque aquí somos tan bárbaros que matamos a la persona y después vamos a la vela y hasta hablamos mal del muerto. Cuando él va bajando la loma, después de haber cenado con el presidente Sacasa, y cuando lo capturan, lo llevan, hay una frase que todavía nos suena en los oídos a los nicaragüenses: los políticos me embrocaron. Mis políticos, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la lectura que usted hace de eso? Bueno, es que lo que pasa es que Sandino, la historia demuestra que fue altamente eficiente en el arte militar, pero se dio pruebas de ser muy, ¿cómo podría decir yo? Muy incauto en el campo político. Es decir, entre el sacacismo y el somocismo, él no pudo, digamos, maniobrar. ¿Confió mucho en Sacasa? ¿Confió mucho en Sacasa? Claro que sí. Bajó la guardia contra Somoza. Sacasa era una buena persona, pero el problema es que Sacasa se tenía una pugna con Somoza, una pugna secreta, sorda, cerrada, y entonces en esa pugna Sandino entra en juego. Entonces en ese ajedrez es posible que Sacasa usaba a Sandino como una dama, ¿verdad? Era una dama. Y Somoza entonces tenía que destruir ese objetivo. Ok, la voluntad política de los Estados Unidos, la prueba es con que relación cuando a Sandino es asesinado, Sacasa queda indefenso frente a Somoza.
La actitud de los Estados Unidos alrededor de la figura de Sandino. Siempre reconocieron los norteamericanos que Sandino era el enemigo principal y sencillamente lo mataron, ¿verdad? Instigaron con Somoza, utilizaron a Somoza y Somoza se lo cedió en bandeja de plata. Bueno, yo nunca he creído eso. Los americanos, con todos los defectos que puedan tener y que ser lo que sea, imperialista y todos, son gente seria. Están acostumbrados a ser serios en el mundo. Entonces ellos vinieron a Nicaragua por intereses. Pero ellos querían controlar a Nicaragua para que aquí precisamente no se hiciera otro canal que compitiera con el canal de Panamá, que era de ellos y de sus intereses. Eso fue todo, ¿verdad? Y a Sandino, pues ellos lo guerrearon con toda su fuerza y sencillamente pues no pudieron derrotarlo, porque en ese tiempo las selvas de Nicaragua, los bosques eran increíblemente frondosos, infranqueables. Hoy, si hubiera un Sandino allí, los americanos lo hubieran capturado en 3 días. Con el despale que ha habido, que Bozaguaya no existe, todo. En 3 días lo capturan. No tendría dónde esconderse. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos se retiran, ellos se retiraron y ya está. Aquí quedaron en juego las políticas del patriciado, de las oligarquías y todo. Somoza allí aprovechando todo eso, pues Somoza era un tipo muy vivo, muy pragmático, aprovechándose de todo eso, posiblemente de la debilidad del embajador americano, que era un viejito medio... Porque aquí han venido embajadores fuertes y embajadores que dan lástima, pues. Y entonces Somoza aprovechó el momento. Pero yo creo, porque mire, cuando yo tuve oportunidad, que solo una vez hice eso, de estar que fui a Washington, a donde está la sala de guerra en el Pentágono, ¿verdad? Uno se queda asustado. Dice, hay un mármol allí que dice: guerra en que los Estados Unidos ha participado y ha triunfado. Su guerra de independencia, la guerra, todas victoriosas. Y después hay otro mármol que dice: guerra en que los Estados Unidos han sido derrotados. Sandino en Nicaragua, Vietnam. Las únicas 2 guerras que han perdido en toda su historia. Ok, volvamos al otro aspecto del legado cívico de Sandino. ¿Cuál es? Bueno, primero, su inmenso patriotismo, entendiendo por patriotismo un amor por Nicaragua, pero un amor sincero, un amor desinteresado, un amor libre de todos esos vicios de codicia, de revanchismo político, de todo lo que vemos todos los días, ¿verdad? Después, la soberanía, que él dice que la soberanía hay que defenderla a como sea, ¿verdad? La soberanía. Y después, el desinterés en el servicio a la patria. Sin servir a la patria, porque qué lindo es que usted sirva a la patria, pero se ha beneficiado con 5 millones de Córdoba por servir a la patria, si cualquiera sirve, pues. Entonces, ese servicio a la patria absolutamente desinteresado es parte de su legado, son las cosas. De ahí su preocupación para que la gente estudiara, para que la gente se preparara. Porque, por ejemplo, los campesinos de Nueva Segovia, allá en Huililí, todo eso, él estaba poniendo escuelas para enseñarles, para prepararlo. Y entonces, esa es otra cosa que hay que reconocerle a Sandino, pues. Él quería el progreso de la gente. Él se preocupaba por la gente. Él no pensaba que el Estado, que la nación, que el país, al final todo eso se vuelve personas, pueblo, gente, individuo. Y eso era lo que a él le preocupaba y le interesaba. Que ya estamos a las 11:36. Vamos a abrir los micrófonos para las llamadas telefónicas. Tenemos una llamada telefónica, Ulises. ¿Quién es? Denos su nombre, bienvenido. Denos su nombre. ¡Aló! Adelante. ¡Aló! Adelante, lo escuchamos. Sergio aquí, Adolfo Díaz, la calle, hombre.
Oye, me lo estoy escuchando con mucha atención. El tema es bonito, apasionante, y para varios programas, no solo para uno. Pero me gustaría, digamos, aportar un poquito. Recuerden que la guerra constitucionalista comenzó el 2 de mayo de 1926, cuando estaba el presidente Emiliano Chamorro Vargas, a consecuencia del golpe de Estado que dio el Lomazo. Y cuando Sandino se viene a Nicaragua después de 6 años de andar fuera de Nicaragua, él lo hizo como un liberal que era y como un nacionalista que era, y se viene con la idea de incorporarse a una de las tantas guerras civiles que ha tenido Nicaragua. Cuando él comienza y logra por fin incorporarse de manera orgánica a la revolución, él comienza a, ya digamos, actuando como parte orgánica, regresando de la costa atlántica o Caribe hasta llegar de vuelta a su territorio norteamericano. En esa época, les estoy hablando más o menos de abril, mayo de 1926, perdón, mayo, junio de 1926. En esa época, Sandino era subalterno del general Moncada Tapia, de José María. Es con la venida de el coronel Stimson, coronel de abogado, que viene con la orden tajante del presidente Coolidge de que usted me va para allá y me hace la paz en Nicaragua, o por las buenas o por las malas. Ahí viene el pacto de Pino Negro, el 4 de mayo de 27, y ahí viene, digamos, lo que no le gustó a Sandino, que ya venía con ideas propias como consecuencia de toda su experiencia vivida en el exterior. De tal manera que es hasta el 1 de julio de 1927, año y pico después de haber comenzado la guerra civil, es hasta entonces que comienza a Sandino a actuar como manejando el movimiento de liberación nacional de Nicaragua, o la guerra de defensa de la soberanía nacional. De tal manera que esta guerra comienza ya contra la marinería norteamericana, hasta sacarla ya en una segunda etapa de la mentalidad de Sandino. Obviamente a Sandino no le gustó para nada que su jefe, que había sido Moncada Tapia, llegara a un acuerdo con el coronel Stimson, que a la larga significó la presidencia de Moncada Tapia. Claro, ahí es donde Moncada Tapia se gana, digamos, el cognomento de traidor, porque simplemente traicionó al Partido Liberal, traicionó a su jefe, Juan Bautista Sacasa, jefe en plan político, ¿verdad? Y traicionó a los soldados que andaban con él más de un año atrás, después de haber venido desde Prinzapolca hasta casi a llegar a Managua. Y Sandino creía que llegar a Managua era cosa de días más, días menos, allá por el 3-4 de mayo de 27. De modo que, aunque está muy bonito la plática entre ustedes dos, me pareció a mí, digamos, recordarles que hay dos distintas etapas en la mentalidad y en el alma de Sandino, con lo cual no estoy minimizando en absoluto el trabajo de Sandino durante la guerra de defensa de la soberanía nacional. Ok, Sergio, muchas gracias y continúo escuchando. Muchas gracias, Adolfo. Rolando.
Perdón, hay otra llamada telefónica, Ulises, pasala ya de una vez para evacuar todas las llamadas telefónicas. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Es Sergio Martínez. Adelante, Sergio, te escuchamos. Muy buen día, Sergio, y a tu ingeniero, conferencista y biógrafo de Sandino. Dos cosas. Uno, quería destacar el efecto foráneo de los intereses contrapuestos que hubieron principalmente de los Estados Unidos. El canal es uno de ellos que se evidencia de la razón y motivo por el cual deponen a Zelaya, ¿verdad? Y también la participación de esos aspectos foráneos de intereses y respaldo que recibieron del gobierno o de la Revolución Liberal en México en el tiempo de Zelaya, y posteriormente también que a la Revolución Constitucionalista el presidente cae en México, respalda con armas, y con esa parte de las armas que fueron después rescatadas por Sandino, pues son las que con la que inicia su lucha. El otro aspecto que es importante es el tema de dignidad nacional, de patriotismo, de nacionalismo, en la búsqueda siempre de que los conflictos internos en el país, desde la independencia, siempre ha tenido la posición lacaya de personeros de la política criolla que buscan la solución de los problemas y los conflictos en una fuerza externa, foránea, y los invitan a participar de esto, como fue el caso de Castellón y Jerez, que es historia, pues también como después la posición de Chamorro y Díaz, y después la de Moncada y Somoza, y etcétera, etcétera. Y lo tercero es rescatar de que Sandino, su novedosa y capacidad, la novedosa capacidad militar, que no es simplemente un movimiento guerrillero cualquiera. Sandino logró constituir un ejército irregular que realizaba operaciones de guerra de movimiento y que tuvo una gran capacidad para dominar una buena parte del territorio, y consabido esto también en los acuerdos de paz, él se logra mantener en un área importante del territorio con presencia política y organización social, con el tema de las cooperativas y demás. Esos aspectos también fueron retomados en la Guerra Civil Española, fueron retomados por Mao, se tuvo en la Revolución China, y por Bong Nguyen Yap, el general de la Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo en Vietnam. Y creo que en el tema de la referencia de que a los norteamericanos hay otros documentos que han revelado historiadores que demuestran el interés, e incluso memorándums donde hay órdenes ejecutivas en cuanto a dar el aval y prácticamente ordenar el asesinato de Sandino como una revancha, y esa la ejecuta Somoza con un grupo que consolida su mando en la Guardia Nacional, que se había dejado de organizar en el 25 por problemas en que Díaz no había podido cumplir con la orden de crear la Guardia Nacional como los norteamericanos habían decidido hacerlo en una gran cantidad de países del área de Centroamérica y el Caribe principalmente. Entonces aquí hay que destacar eso, porque Sandino es una herencia realmente interesantísima de un gran bagaje, y pues, ¿qué más decir? Pues que Augusto Calderón Sandino, por esa sé que se ha hablado de un hombre nacido de una madre humilde, fue también parte de su resentimiento social, que se convirtió después y evolucionó a un posicionamiento político ideológico de un liberal revolucionario que abrazó la causa más justa y noble,
con la experiencia que ha visto a otros liberales enfrentados al poderío de los norteamericanos, en el caso de Benjamín C. León. Bueno, un gusto saludarlo, y con este pequeño aporte sí creo de que hay evidencias más que documentadas de que la orden del asesinato de Sandino provino de los intereses norteamericanos, y esa revancha quien la ejecutó fue Somoza con un grupo de guardias. Don Humberto Espinosa en la línea. Bienvenido, don Humberto, lo escuchamos. Muy buenos días, mi estimado licenciado. Muy buenos días al ingeniero Rolando Espinosa, la Humberto Espinosa, autóctono oriundo de Managua, viviendo actualmente en este bello pequeño paraíso que se llama Muan Chantales. Señor Espinosa, hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es lo siguiente: cuando Augusto Calderón Sandino viaja hacia México y comienza a trabajar en la petrolera mexicana, ahí él adquiere conocimiento de lo que es el movimiento sindical y la lucha obrera, pero también ahí él se une al general Doroteo Arango, conocido popularmente como Pancho Villa, y en la lucha durante el transcurso de esa revolución mexicana, él aprende tácticas de combate guerrillero. Ahí es donde se da inicio, ¿verdad?, a ese movimiento que después se tornó una innovación, ¿verdad?, que es el movimiento de ataque y retroceso. Pero él lo aprende en México, con, ¿verdad?, el movimiento revolucionario que se da en México, que tenían esa táctica. ¿Qué sucede? Sandino lo implementa acá en Nicaragua. Él viene empapado, ¿verdad?, de la defensa de lo que es el campesinado y lo que es la reforma agraria, porque ese era el objetivo fundamental de la revolución de don Doroteo Arango. Cuando él está en San Albino, ¿verdad?, y también se une a los otros mineros y comienza ese movimiento guerrillero, ¿verdad?, de parte de él lleva una cantidad de oro de acá de la mina de San Albino, y no solamente de la San Albino, también de la Jabalí, y logra con esa manera hacer intercambio comercial, oro por arma, ¿verdad?, con el movimiento mexicano. Es así que don Doroteo, que le dice, mírale, si quieres pelear, anda a pelear tu patria, anda a luchar por tu patria, así como lo estamos haciendo nosotros, y le brinda la oportunidad de que le va a enviar armas a cambio de oro. Entonces Sandino no estaba solo, pues, sino tenía un respaldo de parte del general Doroteo Arango, que es el que le proveía las armas. Está bien, Sandino era una figura cumbre, pues, en nuestro país, pero no tenemos que olvidar que él ya venía con conocimientos tácticos de la gran revolución mexicana. Así que Sandino no era político, como él mismo lo expresó. Él no tenía esa capacidad, esa astucia, ¿verdad?, y esa artimaña política. Él lo que tenía era el deseo de que los pobres obtuvieran un lugar en la sociedad nicaragüense. Es tan así, ya que tuve la oportunidad de estar en Huihuilí y conocer la primer cooperativa que conformó él, era porque él tenía bien arraigado lo que es el cooperativismo, ya que lo aprendió allá en México. Muy buenos días a todos y les deseo un excelente día a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Muchas gracias, don Humberto. Don Sergio, mi abuela nació en 1905 y conoció bien a Sandino y decía que era pura destrucción, despojo de lo poco que tenía, y las jóvenes fueron violadas, raptadas, muertes, gente inocente. Esa guerra para nada sirvió. Mi abuela vivía en el Jícaro, Nueva Segovia. Después fue amiga de Raudales. Atentamente, Manuel García de Matagalpa. Después nos dice Walter Sandino:
Saludos a don Rolando. Pregunta en el libro de Somoza, el Calvario de la Segovia. Expone a un sandino creyente y practicante de esoterismo. Creía en seres cósmicos y que a través de ellos él lograría la victoria de su causa. ¿Qué opina eso? ¿Qué opina de eso? Claro que sin comparar el esoterismo de Sandino al del actual gobierno. Saludos y gracias, Walter Sandino. Don Rolando, en la recta final ya de nuestro programa. Bueno, varias veces yo he dicho en estos programas y en otras emisoras que la historia se parece mucho a la contabilidad y a la auditoría. Tiene que ser soportada con documentos. Si no hay documentos de soporte, fuentes de soporte, eso no es historia, será cualquier cosa menos historia. Don César Martínez, ¿verdad? Don Sergio Martínez dijo que existían las pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos de América le había ordenado a Anastasio Somoza Debayle liquidar a Sandino. Bueno, esas pruebas nunca ningún historiador las ha visto. Yo he hablado con Jorge Eduardo Arellano, con Aldo Díaz Lacayo, el mismo Adolfo Díaz, pues. Yo nunca he sabido de pruebas, ni visto pruebas. Ahora, si usted dice que las hay, preséntelas para que las podamos ver. Porque si no las presenta, eso se queda en bla bla y no es historia. Ahora, ¿cuál es la otra consulta? Bueno, la del mismo Sergio Martínez con relación a que está totalmente documentado dónde está enterrado Sandino. Bueno, pues hombre, en la década de los 80 el gobierno del Frente Sandinista anduvo buscando los restos de Sandino por todos lados y no los anduvieron buscando en broma, con excavadoras, con máquinas, anduvieron haciendo zanjas por todos lados y nunca los encontraron, ¿verdad? Y yo tengo la fotografía en los periódicos de la época de donde buscaron por donde se suponía que tenían que estar enterrados y no encontraron nada. Que el esoterismo de Sandino, Walter Sandino lo pregunta. Sí, don Walter, en ese tiempo eso era parte de la vida. Ser masón, ser esotérico, ser Rosacruz, ser un montón de cosas era parte de la vida, como Teósofo. Bailar charleston y bailar tango. Teósofo. Como bailar charleston y bailar tango, era parte de la vida. Yo tuve una abuelita, ¿verdad?, que era todo eso. ¿Así? Todo eso, ella era teósofo, ella era Rosacruz, ellas eran espiritistas, ouijas, todas esas cosas. Es como ahora, ¿quién de este tiempo no ha estado en Facebook? ¿Quién de este tiempo no ha estado en Twitter? ¿Quién de este tiempo no ha hecho WhatsApp? Son parte de la vida. Entonces allá a lo mejor entre 50 pero es que esos instrumentos años, no son para comunicarse con el espíritu. Por eso pues la ouija era para comunicarse con el espíritu. Esta otra es para comunicarse con la dichosa. Así es que eso sí, esa cosa existió, don Walter, es verdad, pero eran parte de la vida, no solo era Sandino, era un montón de gente que era así. Ve, a propósito, hablando de la dichosa, qué interesante, eso vamos a hacer un programa después. El comentario del compañero de Matagalpa, de Manuel García. Gutiérrez, dice que, bueno, la vivencia de su abuela. Bueno, es que lo que pasó fue esto. Primero, yo tendría que averiguar si esa abuelita era conservadora. Los conservadores eran enemigos de Sandino y vivían hablando mal de Sandino porque era liberal. Pero entre los liberales se dio también eso. Los liberales moncadistas detestaban a Sandino y vivían hablando mal de él. Los liberales sacacistas y de otros eran amigos de Sandino. Entonces depende. Perdón, yo dije mal el nombre, es Manuel García de Matagalpa. Sí. Disculpame, Manuel, por haber dicho Gutiérrez, es Manuel García. Pero es que tenemos otro asiduo amigo de este programa y oyente, que es Manuel Gutiérrez, y yo tuve ese lapsus, me disculpo con Manuel García. Resumamos entonces, don Rolando, en un minuto que nos queda, cuál es el principal legado de Sandino. Pero contextualicémoslo en nuestro momento actual. Estamos, ¿verdad?, los hombres que de una u otra forma estamos llamados a recalcar el ejemplo de Sandino, estamos cumpliendo ese legado. No lo estamos cumpliendo.
Es decir, yo entiendo que Sandino en Nicaragua es un incomprendido. Le pasa un poco lo que también le pasa en mucho menor grado a Darío, que no termina el pueblo nicaragüense de comprender a Darío. A Sandino menos todavía, mucho menos. No lo comprenden. Ahora, además, los ejemplos que da Sandino son unos ejemplos que molestaría a la mayor parte de la gente, ¿verdad? Amor a la patria. ¿Qué es eso? No tener codicia. Pues si ahora lo que está de moda es entre más agarre para mí, para mi familia. Hay una llamada telefónica del sociólogo Melvin Sotelo. Él tiene un aporte que hacer. Adelante, Melvin, te escuchamos. Sí, muy buenos días. Teleescucha. Felicitaciones a quien está ahorita hablando en la radio. No se oye nada, sigue hablando el otro, don Sergio. Sí, no, te estamos escuchando perfectamente. Adelante, seguí hablando, por favor. Sí. No, decía que el 20, aquí está el señor. Buenos días. Sí, entonces que hay un libro que está escrito por Terno, Renato, que lo presentó hace poco, donde dice que el 21 de febrero de 1934 Lane y Somoza se reunieron 3 veces. Y aquí cita, dice: acabo de regresar de la embajada norteamericana donde tuve una conferencia con el embajador Arthur Bliss Lane, quien me ha asegurado que el gobierno en Washington respalda y recomienda la eliminación de Augusto César Sandino por ser él un perturbador de la paz. Es verdad que lo han dicho, Melvin, es verdad que lo han dicho, pero nadie presenta pruebas documentales, que la historia se basa en pruebas documentales, nadie las ha presentado. Bueno, un abrazo y que tengan buenos días. Muchas gracias, Melvin. Muchas gracias, don Rolando, por haber estado acá con nosotros en nuestro programa. Este tema definitivamente da para más tiempo, ¿verdad? Pero hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, don Rolando. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Me han apoyado. Son únicos.